historias de mamá. Ha sido siempre preocupación de grandes magos y hechiceros la de poder desprenderse de la envoltura física, mientras el cuerpo queda inerte o tal vez actuando independientemente. Los hindúes aseguran que cuando se está con las condiciones requeridas, todo ser humano está en disposición de exteriorizar su doble, proyectándolo al lugar que desee. Mamá nos contaba que hay testimonios de personas perfectamente normales que han observado en sí mismas este fenómeno de un segundo cuerpo. En la noche del 10 de mayo de 1933, el Dr. Friedlander, negociante en obras de arte, al llegar a la puerta de su casa, un viejo palacio situado a orillas del Parque Inglés de Múnich, vio a unos 10 pasos adelante de él una figura que sin duda alguna era él mismo, era su doble. El doctor jamás había vivido una experiencia igual, sin embargo, no era en absoluto miedoso, y cuando divisó al otro hombre, se dio cuenta que se parecía a él como una gota de agua a otra. Decidido a aclarar de inmediato el asunto, se dirigió al desconocido y ni por un momento se le ocurrió pensar que podía ser un engaño de sus sentidos, ya que la situación era tan real y viva. Pero el Dr. Friedlander acabó por dudar de lo que había cuando su doble subió los escalones y con los movimientos típicos del doctor metió la mano en el bolsillo y sacó la llave de su casa para abrir la puerta. Friedlander, antes de poder entrar en la casa, vio la cara de aquel, vio su propio rostro. El doctor le miró un instante, con ojos inmóviles, como si contemplara una imagen suya en el espejo. Luego su doble se dio la vuelta y se desapareció en el interior de la casa, cerrando la puerta. Media hora más tarde, el doctor llamaba a la puerta de su buen amigo Hans Herrling, al que le contó todo lo ocurrido. El doctor pasó la noche en casa de Herrling y a la mañana siguiente los dos se dirigieron juntos al palacio para averiguar si lo que había pasado fue una alucinación o una realidad. Al entrar, todo les pareció absolutamente igual. No había señal alguna de que alguien hubiera pisado la casa en ausencia del dueño. Friedlander, confundido, pensaba que se estaba volviendo loco, pero su buen amigo Herrling, sorprendido, lo llevó dentro del palacio para subir al dormitorio y hacerlo ver que se había desprendido un trozo de pesada mampostería que cayó encima de la cama. El doctor, abrumado, se había dado cuenta que de haber dormido esas horas de la noche estaría gravemente herido o simplemente habría perdido la vida. La existencia real del doble es para los espiritistas la prueba más concluyente de la supervivencia del hombre a su muerte. Se ha comprobado que los enfermos del corazón experimentan tales fenómenos con frecuencia sorprendente, al sentirse en las proximidades de la muerte. Así como en el caso de un profesor, conocido tratadista religioso llamado Beth. Él afirmaba haber experimentado en distintas ocasiones la sensación de que su doble se le salía del cuerpo para luego regresar a él. Según el profesor, la experiencia más extraordinaria que había tenido en ese sentido fue en un hotel donde se hospedaba en un viaje de trabajo en la ciudad de Londres.
Beth se habrá desmayado después de sentir un agotamiento físico, la misma mañana en que llegó a la ciudad. Mamá decía que el profesor despertaría asombrado al encontrarse a los pocos instantes volando en la parte superior de la habitación, donde contemplaba su cuerpo inanimado. Al cabo de 1 o 2 horas, Beth oía llamar a su puerta, que estaba cerrada, sin que pudieran dar señales de vida. Al poco rato entraría la administradora del hotel y varias personas más. Al no ver señales de vida en el cuerpo, llamaron rápidamente a un médico. Beth vio cómo el médico sacudiría su cuerpo para luego despertar en la cama. El profesor le explicaría todo lo que había pasado, pero el médico, simplemente con su experiencia, determinó que había tenido un ligero infarto. Uno de los mejores especialistas más destacados en este campo es el doctor alemán Max Micorey. El doctor propuso que cuando una persona pierde una extremidad, aparece en su lugar una extremidad imaginaria, que en ocasiones puede ser sentida. Solo en la República Federal Alemana existieron más de 200.000 amputados de guerra, y la mayoría de ellos conoce este fenómeno. El miembro fantasma, como lo designa la medicina, y muchos de estos amputados llegan a sufrir dolores terribles en dichos miembros inexistentes. En el 95% de los casos de amputación repentina, el lugar del miembro perdido es ocupado por un miembro aparentemente fantasmal que sustituye al físico. Según el Dr. Micorey, sucede lo mismo en el caso de los dobles, aunque allí la imaginación no solo sustituye a una extremidad, sino al cuerpo entero, a la persona misma. Un caso especialmente característico y perfectamente garantizado es el de una francesa de Dijon, Mademoiselle Émile Sage. Poco tiempo después de que Émile tomó posesión de su cargo en un elegante internado en las proximidades de Riga, capital de Letonia, comenzaron a circular extraordinarios rumores sobre ella. Se decía que la veían pasear por el bosque mientras estaba dando su clase de francés, o que la veían entrar a la capilla mientras sus alumnas hablaban en ese mismo instante con ella. En otra ocasión, mientras la profesora escribía un tema en la pizarra, la clase entera fue testigo del acontecimiento. Había 2 señoritas Sage delante de la pizarra, 2 figuras tan semejantes que se podían confundir. 13 alumnas dieron fe de lo ocurrido al ser interrogadas por la directora del internado. Una y otra vez, Mademoiselle Émile era vista en 2 lugares distintos al mismo tiempo. La noticia de estos extraños acontecimientos se difundió rápidamente, que los padres preocupados amenazaron con retirar a sus hijas de la escuela, ya que la situación llegó a hacerse tan intolerable a las extrañas y aterradoras apariciones de Émile Sage. Ella aseguraba que era algo involuntario, ya que desde muchos años antes le sucedía sin ella poder controlarlo. Finalmente la mujer fue despedida, descubriéndose entonces que ya había perdido tras muchas escuelas precisamente por el mismo motivo.
La idea de que nuestro cuerpo está habitado por un segundo yo es tan antigua como la humanidad misma. Tales acontecimientos están profundamente grabados en el alma humana y se ha mantenido hasta hoy la creencia de que el ser humano es un ser de naturaleza doble, material y espiritual a la vez.